Hola, soy la psicóloga Lau Eli Martínez y te doy la bienvenida a Rompiendo el Silencio en Comunidad, un espacio para hablar acerca de la violencia de género, cómo prevenirla, cómo impacta en el cuerpo y en la vida emocional, y por qué la atención integral es fundamental para sanar, desde un enfoque humanista, con perspectiva de género y psicoterapia corporal. Este podcast está dirigido a todas las personas que desean comprender, cuidarse, acompañar a alguien más o informarse para romper el silencio desde un lugar más consciente y empático. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Rompiendo el Silencio en Comunidad. Soy Lau Eli Martínez y el día de hoy vamos a hablar sobre aquello que durante mucho tiempo se llamó exageración y que definitivamente pues hoy es considerado un delito. El acoso es un tema que es mucho más cercano de lo que nos podemos imaginar y lo que ahora se ve reflejado en lo que es llamada actualmente la Ley Valeria. Es sobre un caso relativamente reciente, el caso de Valeria Marín, que decidió no quedarse callada frente al hostigamiento que padecía de parte de su agresor a través de redes sociales. Este es un tema que nos es muy común, desafortunadamente. Ya lo vamos a platicar, ¿no? A lo largo de este episodio, porque además no es nada más hacia mujeres, aunque se da mucho más hacia nosotras, sino que también los hombres lo pueden padecer. Y precisamente fue gracias a la lucha de Valeria que hoy tenemos este precedente legal en México que castiga a quienes usan la tecnología para violentar. Pero ¿por qué es tan importante que esto llegue a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia? Pues porque el acoso digital es la puerta de entrada al feminicidio y a que se tengan daños irreparables para la víctima y para su familia. Por supuesto que la lucha de Valeria pues no ha sido la única. Ya hemos comentado que existen otros casos que han derivado en los últimos años a leyes que están enriqueciendo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y que es una forma en la cual pues actualmente exigimos que se lleven a cabo, que se apliquen y que entonces puedan ser medidas efectivas para poder en su momento detener esa violencia que muchas personas puedan estar viviendo y posteriormente que lleve a que se logre una prevención de la misma, que se elimine estos tipos de violencia. Y entonces, bueno, pues es importante que podamos tener presentes estos otros nombres que, pues desde el dolor de las situaciones que vivieron, estas personas pues transformaron nuestras leyes. Entonces, haciéndose recuento, seguramente han escuchado sobre la Ley Olimpia. Ya realicé un episodio anterior al respecto y esto tiene que ver con el caso de Olimpia Coral Melo en Puebla, donde vivió la difusión no consentida de un video íntimo. Su lucha logró que hoy se castigue la violación a la intimidación sexual digital. Pero atención con esto, sí, mientras la Ley Olimpia castiga la difusión de contenido, la Ley Valeria viene a llenar un hueco crucial, lo que tiene que ver con el acecho. Ese hostigamiento persistente, ¿sí? que se refleja, por ejemplo, en el te sigo en redes, sé dónde estás, aunque no haya fotos íntimas de por medio, porque se han confundido últimamente y bueno, se ve en las redes sociales que de manera indistinta se hace mención de las mismas, pero cada una tiene sus puntos específicos que acabo de mencionar. Por supuesto que no podemos olvidar a la ley Ingrid, que surgió tras el feminicidio de Ingrid Escamilla. Un caso muy fuerte, fue muy impactante lo que sucedió.
porque se tuvo que plantear esta ley para castigar a quienes difunden imágenes de las víctimas en medios o redes. Y pues bueno, eso es algo que se venía dando en México, lo sabemos desde hace muchos años, y es algo que se venía dando en México desde hace muchos años en toda una serie de medios impresos que eran hasta muy conocidos en nuestra sociedad, periódicos, ¿no? Como El Alarma, sí, había otros. Ahora recuerdo inclusive esos periódicos que se anunciaban en un carro que los llevaba un señor, ¿no? Y con un micrófono iba difundiendo que en la colonia se había dado algún asesinato, alguna situación violenta, y que entonces primero con el megáfono iba haciendo mención de lo que había sucedido, y que esa información de ese suceso pues venía en el periódico que venía vendiendo, ¿no? Un periódico local, amarillista, de nota roja. Bueno, pues esto ya es algo que la ley Ingrid plantea en términos del respeto inmediato que se debe tener para las imágenes de las víctimas, en este caso pues de un feminicidio. ¿Qué nos dice en todos estos casos? Que el acoso digital tiene muchas caras. Como les comentaba, podemos hablar, por ejemplo, por ponerle un nombre, ¿no? Del caso de Citlali, una joven que vivió el acecho de un agresor que la llamaba más de 10 veces al día y la vigilaba en su trabajo. Un acoso que la llevó a vivir en un estado de hipervigilancia constante. Pues es un caso sumamente frecuente y que lo podemos tener tan cercano como el que hace unos cuantos meses solicitaron que yo apoyara a una mujer ya madre de familia sin pareja, que había tenido un primer encuentro con una persona, me parece que sí, de hecho salieron en algunas ocasiones. Ella no quiso continuar con la relación, la terminó, pero él estuvo acosándola de manera digital, mandando mensajes todo el tiempo, exactamente lo mismo que acabo de comentar de Citlali, y que ya era tal el hostigamiento de que frecuentemente la amenazaba de que se iba a presentar a su casa, y en donde ahí se encuentran sus hijos. Podía estarle esperando afuera de su trabajo, y para cuando me piden el apoyo y hablo con ella, en ese momento ella se encontraba, bueno, su expresión facial era de un agotamiento terrible y un agobio y una angustia que no le permitían dormir. Ya se encontraba sumamente agotada, y que esto, por supuesto, pues le estaba afectando en todos los sentidos, pero sobre todo que ella ya sentía que en cualquier momento él podía pues llevar a cabo sus amenazas. Y entonces ya la plática fue en torno a que pudiéramos revisar cuáles eran las alternativas en cuanto a sus redes de apoyo, ¿no? De las personas más cercanas a ella. El contacto que generó el que pudiéramos tener ese encuentro fue a través de su jefe, una persona que nos conocemos de hace tiempo, y entonces acudió a mí para poder hablar con esta chica. Entonces yo le planteaba, considera que cuentas también como parte de la red, bueno, pues el apoyo que estás recibiendo en tu trabajo, y nos estaba faltando ahí el apoyo institucional que pues bueno, en ese momento ya desconocía como más a fondo cómo es que se le podía ayudar. Ella creía que esto no era posible, y pues bueno, inclusive este caso me tocó atenderlo cuando justamente en esos días estaba haciéndose una realidad la ley Valeria. Y pues bueno, ya hablaremos más adelante de cuáles son estos apoyos con los cuales se puede contar, ya en un reconocimiento más serio y más determinado sobre el acoso como delito. Y pues bueno, lo que les puedo platicar, ya que tuve conocimiento más adelante, es que efectivamente sí dio parte a las autoridades esta chica de lo que había sucedido. Se logró establecer
el que ya no pudiera acercarse esta persona, la orden de restricción se la concedieron y estaba llevándose a cabo ya todo el proceso, ¿sí? Legal. Y bueno, pues que ella ya se encontraba mucho más tranquila, que ya estaba durmiendo mejor. De hecho, lo pude hablar con ella para dar seguimiento a cómo se encontraba y que ya le habían ofrecido en el Centro de Justicia para las Mujeres, en aquella zona en donde ella vive, que ya le estaban ofreciendo un espacio para atención psicológica. Bueno, también podemos mencionar que como parte de estos miles de casos de ciberacoso, bueno, pues que también lo pueden llegar a vivir hombres y adolescentes. Hay algunas cifras que maneja el INEGI. Casi el 27% de los hombres que usan Internet han vivido algún tipo de acoso. Para ellos, la violencia suele manifestarse en amenazas, insultos o suplantación de identidad para dañar su reputación laboral. Consideremos que es importante dar una difusión adecuada de toda esta información sobre la ley Valeria y que no se malinforme cuando se ha estado planteando que solamente es una ley en apoyo a las mujeres. Lo que plantean todas estas leyes es que se puede generar una violencia de este tipo en contra de toda persona que lo padezca y bajo tales circunstancias. Entonces, la ley es muy clara en ese sentido. Así es que yo soy de la idea de que demos una información adecuada, que no malinformemos y que entonces no se genere confusión sobre todo lo que pretenden cada uno de estos avances en materia legal. Y bueno, todos estos nombres, ¿no?, de Valeria, Olimpia, Ingrid, son recordatorios de que lo que pasa detrás de una pantalla tiene consecuencias devastadoras en el mundo real. No son ataques aislados, es un sistema que estamos desmantelando paso a paso y vamos avanzando en este sentido en México. Ahora, es importante que platiquemos también respecto a cuál es el impacto en la salud de quienes padecen de ciberacoso. A menudo escuchamos, como comentaba yo hace rato, comentarios al respecto, ¿no? Si sabemos de alguien que está padeciéndolo, es solo un mensaje, bloquéalo. Pero el acoso no se queda en la pantalla. El cuerpo lleva la cuenta. El estrés crónico por vivir en estado de alerta, esto se le llama hipervigilancia, genera impactos físicos reales. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. Empecemos por el sistema nervioso. Se pueden padecer, ya les platicaba por ejemplo de esta chica que me solicitaron este apoyo para ella, se puede llegar a padecer de insomnio, de ansiedad generalizada y de ataques de pánico. En el sistema digestivo también se ve reflejado a través de la colitis nerviosa y pérdida del apetito por el aumento del cortisol. Este es uno de los síntomas más frecuentes y bueno, se da bastante el tema de la colitis, de una gastritis en mujeres. Para muchas personas el aumento del cortisol genera esta falta de apetito. Y bueno, también se puede reflejar este impacto psicosomático a través de dolores de cabeza crónicos y fatiga extrema. Entonces es un estado de parálisis casi total para la persona. Entonces así como esta chica con la que hablé en aquella ocasión, en donde ella me decía que era muy difícil para ella desarrollar su trabajo por esta fatiga que también estaba presentando y que aplastaba su energía para poder funcionar en su vida cotidiana, ¿sí?, con sus hijos, en su casa, en su trabajo. Es un cúmulo de situaciones en las cuales puede impactar precisamente el alto nivel de cortisol que se está presentando ante una situación de alerta constante, un estado de alerta constante
por estas situaciones de acoso frecuentes. Ahora, recalco, ojo aquí, el acoso no tiene género. Aunque estadísticamente las mujeres somos las principales víctimas, los hombres también la padecen, ¿no? Como ya habían comentado. Entonces, quiero mencionar específico de qué forma se puede dar este acoso. Por ejemplo, una mujer cuya expareja publica fotos íntimas para extorsionarla. Esta violencia digital, ¿no? Como habíamos comentado, que ahí estaríamos hablando de esta ley Olimpia. También se ha dado también en contra de hombres. Ya hay algunos casos famosos inclusive, ¿no? En el mundo del espectáculo, del mundo deportivo, ¿no? De los que se han hecho como muy virales, como se llaman ahora. Otro ejemplo es que un hombre que sea hostigado por su jefe o compañero de trabajo con mensajes fuera de tono, afectando su desempeño y salud mental. Un tercer ejemplo puede ser el que un adolescente que reciba amenazas constantes en grupos de WhatsApp. Se ha dado bastante y eso ya me tocó también que me lo compartiera una paciente adolescente, que se hagan toda una serie de comparticiones en grupos de WhatsApp en donde están criticando a algún compañero o compañera, y esto era a nivel secundaria, a nivel preparatoria, a cualquier nivel escolar se puede dar, y es algo que no queda, no solamente en verlo en documentales, ¿sí? En donde en su momento creíamos que era, ¿no?, algo que solamente iba a pasar, como en otros lugares, no nada más fuera de la ciudad, sino fuera del país, sino que es algo que se presenta en nuestras escuelas. Nadie está loco por sentirse mal. El acoso es una invasión al espacio vital, definitivamente. Y entonces es importante que sepamos qué hacer y a dónde acudir. Si estás pasando por esto, no estás sola, no estás solo. Me voy a permitir compartirte lo que vamos a llamar una hoja de ruta para que tú sepas qué hacer y a dónde acudir si estás padeciendo una situación de acoso como estas. Primero, documenta todo. No borre los mensajes. Toma capturas de pantalla, guarda audios y links. Son tu evidencia. Segundo, red de apoyo. Cuéntale a alguien de confianza. El agresor se alimenta del aislamiento, entonces siempre apóyate en alguien más. Tercero, denuncia legal. Acude a la Fiscalía General de Justicia de tu estado. Estamos hablando de la Unidad de Delitos Sexuales o Cibernéticos. Ya son unidades especializadas para brindarte toda esta atención a nivel legal. Busca los centros de justicia para las mujeres, los CJM. Ahí se ofrece asesoría legal y psicológica gratuita. Y es una atención muy integral, entonces siempre es algo que ayuda el acercarse a los centros de justicia para las mujeres. Y si estamos hablando de que sea un acoso de tipo laboral, acude a la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y que es algo que tú tienes derecho a poder trabajar de forma tranquila y de que no se te esté acosando, que eso es algo bien frecuente. Por ejemplo, que pueda ser que tú ya te encuentras fuera de tu horario de trabajo, ya estás descansando, ya te encuentras con tu familia, ya te encuentras acostado y entonces empiezan a entrar mensajes o una llamada, ¿no?, de tu jefe o de tu jefa pidiéndote algo del trabajo. Eso es un acoso. Así es que, bueno, es parte también de la amplitud de lo que implica este delito. Y bueno, por último, te quiero decir que el silencio es el mejor aliado de la violencia. Hoy, con la ley Valeria, tenemos una herramienta más para defendernos. Cada vez más contamos con toda una serie de recursos legales para que se pueda atender oportunamente todas estas situaciones. Sabemos, y más quienes hemos acompañado a muchas personas que han padecido de violencia de género, que no es fácil en un primer momento compartir, decir, externar, denunciar
la violencia que se ha estado padeciendo. También soy de la idea de que es importante darle un tiempo a la persona que ha estado viviendo la violencia para que se pueda ir fortaleciendo, por supuesto, a través del apoyo de su familia y de un acompañamiento psicoterapéutico, preferentemente con un especialista con perspectiva de género, y que entonces pueda irse fortaleciendo en ese proceso y que esto le permita en su momento tomar la decisión de denunciar, por supuesto con un acompañamiento legal, con una asesoría legal en donde la persona pueda conocer plenamente sus derechos y que esto sea parte también de todo este fortalecimiento, y que las leyes entonces, estas nuevas leyes que se están integrando a la Ley General de Acceso, pues que puedan tener efecto y que podamos desde ahí seguir contrarrestando el impacto de la violencia de género y que se pueda seguir eliminando y que cada vez más podamos cambiar estas dinámicas en nuestras familias, en donde ya no tenga cabida la violencia como un medio para resolver los conflictos. Y recordemos algo que es bien importante, que no estás sola, que no estás solo. Cada vez contamos con más recursos para podernos apoyar unos a otros en esta comunidad y que podamos apostarle más a vivir con todo el derecho de contar con una vida plena, que podamos desarrollarnos en una vida libre de violencia con todo el derecho de desarrollarnos en plenitud. Gracias por escuchar Rompiendo el Silencio en Comunidad. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast y en el canal de YouTube En Voz Alta, Sanar en Colectivo. Suscríbete, dale like y sígueme en mis redes sociales. Sigamos construyendo comunidad. Comparte este episodio para que llegue a más personas que lo necesiten. Nos encontramos en el próximo episodio y recuerda, romper el silencio abre caminos de sanación. Hasta pronto.